sea nuestra. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, la cual ha sido leída en esta noche. Señor, que ella sea como la lluvia, como la nieve, que no vuelve atrás, ella no volverá a su boca vacía, sin haber hecho aquello por lo cual fue enviada, según declaró el profeta Isaías. Señor, creemos que ella tiene el poder para transformar nuestros pensamientos, para hablar a nuestro intelecto, Señor, y transformar nuestras emociones. Amado Dios, por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, por tu palabra sanaste enfermo, libertaste cautivo, Señor. Por tu palabra fue constituido el universo y en el poder de tu palabra se sustenta el universo. Amén. Amado Dios, te damos gracias. Rogamos al Espíritu Santo, al cual damos la bienvenida. En esta hora se elige el centro de todas las cosas a partir de ahora y nos dé la suficiente humildad para exponer tu palabra como para poder recibirla. Espíritu Santo de Dios, bienvenido. Se elige el centro de todas las cosas a partir de ahora. Señorea tú en este lugar. Amado Dios, tenemos conciencia que no tenemos lucha contra carne y sangre, por eso nos volvemos contra todo aquello que no es de tu reino, contra el reino de las tinieblas, Satanás, el diablo, el cual en el nombre de Jesús de Nazaret atamos al hombre fuerte, a Satanás, el diablo, y se enmudece toda voz extraña llevándole cautiva al señorío de Cristo, a todo género de distracción que nos llevara, Señor, a perdernos la riqueza y el poder de la exposición de tu palabra. Quedan sometidos al señorío de Jesucristo en esta noche, declarando este lugar en nuestras vidas para recibir la bendición que tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso al que vive. Que damos gracias a Dios. Si nosotros miramos el contexto de la palabra, el contexto debería ser lo que está antes o lo que está después, y nos trae siempre claridad al mensaje. Y si nosotros miramos el contexto del pasaje donde Jesús comienza su ministerio, nosotros vemos que Jesús viene de pasar que la gran tentación. ¿Sí? Capítulo 4, en el desierto es llevado por el Espíritu y es sacado del desierto por el Espíritu. Entonces, y eso puede entender porque a veces pensamos que cuando pasamos proceso creemos que estamos en desobediencia o pecado, y no es así. A veces Dios nos lleva a ciertas situaciones. Siempre me acuerdo de un predicador que decía que Dios cierra el grifo y no hay agua, Dios abre y hay agua para todo. Y es así, ¿por qué? Porque él hablaba de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque nosotros no podamos percibir la grandeza de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue sacado del desierto por el Espíritu. O sea, era necesario que Jesús pasara por las tentaciones. Ojo, una cosa es pasar por las tentaciones y otra cosa es pecar en las tentaciones, que es muy difícil. Una cosa es pasar los procesos, sí, pero otra cosa es pecar en los procesos. Que eso es lo que el enemigo quiere para que nosotros, él tenga legalidad sobre las vidas de los cristianos. Pecar es cerrar el blanco. O sea, lo que Dios no quiere es que nosotros no hagamos lo que está en contra de su palabra, de los mandamientos. Cuando nosotros estamos en legalidad del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hacemos lo que no es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando papá y mamá nos mandaban a hacer y no hacíamos, ¿qué pasaba? A ver, fueron todos obedientes, chicos. ¿Fueron todos obedientes? Sí. Dios tenía que tomar los medios y los recursos, como lo hacían nuestros padres, para bien de nuestra vida, que nosotros en su momento creíamos que eran malos nuestros padres. ¿Sí? Cuando mamá nos corregía porque nosotros veníamos tarde, porque hacíamos esto, cuando nosotros queríamos estar con nuestros amigos, mamá decía no, porque son mala influencia, y mamá era lo malo, papá era lo malo, y sigue siendo aún para los que están entrando en la adolescencia, y algunos grandes también siguen pensando. Ahora bien, ¿usted se cree que
que nuestro Padre Dios en nuestra relación va a ser diferente? Va a haber momentos que Dios va a tener que corregirnos para que nosotros podamos encauzarnos en el buen deseo de nuestro Padre. Que nosotros creemos conforme nuestra manera de pensar cosas que están bien. Por eso la Biblia dice que el hombre se hace sabio de su propio. Que uno cree que tiene la razón. ¿Sí? Entonces siempre cree, o nuestros errores siempre son más chiquititos que el que está enfrente. Ah, pero es el hijo del pastor. Ah, pero el pastor, ¿cómo hace eso? Y uno dice, y el que está al lado cometió más grande, pero está mirando al pastor, está mirando al hijo del pastor, está mirando al hermano. ¿Por qué? Porque uno tiende a minimizar lo nuestro y a engrandecer lo ajeno en cuanto a los errores. Entonces, cuando nosotros miramos la figura de Dios como Padre, sí o sí, como hijos, la Biblia, la Escritura nos dice que era el Padre que ama, disciplina a sus hijos. Sí, entonces Dios tiene que a veces encauzarnos en ciertas situaciones cuando en nosotros no hay obediencia. ¿Sí? Porque si nosotros le decimos a nuestros hijos, anda y él va, vení y él viene, nosotros nos engrandece el corazón porque nos digo, y con Dios es lo mismo. Y hay un dicho que en la obediencia está la ganancia. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a decir que es bíblico porque no es así, pero sí tiene que ver mucho que es obediente va a ser recompensado. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado y fue sacado por el Espíritu, y ahí comienza el ministerio de Jesús. ¿Luego de qué? De vencer ¿a quién? Al diablo. Nunca vamos a poder comenzar algo en nuestra vida fructífero si nosotros no desarraigamos al diablo de nuestra vida. Nunca. Si es posible, no se puede servir a Dios dioses. No se puede, no puedo claudicar estos pensamientos. No puedo ser hoy yo cristiano y mañana no. O el dicho hereje que anda por ahí dice, ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar este proceso para ayudar a los que estaban en la droga, para ayudar a los que estaban en el alcohol, para ayudar a los que los fornicadores. No. Usted vio a Jesús en la cruz volviéndose ladrón para salvar al ladrón, o volviéndose asesino para salvar al asesino. Es una mentira del diablo para justificar que minimizar mi error y yo decir que lo que yo hice no es tan grave, total Dios me perdonó y quién es el hombre para condenarme. Entonces nosotros, cuando miramos una realidad de la perspectiva humana, nosotros podemos errar. Por eso Dios dejó las Escrituras, Él nos relata y nos declara que para poder nosotros principar algo, comenzar algo exitoso, tenemos que desarraigar al enemigo. La única forma de desarraigar al enemigo de nuestras vidas es con la ayuda de Dios. No hay otra ayuda. No hay. ¿Por qué? Porque el diablo, del griego diabolos, que significa enemigo, ¿sí? Nuestro enemigo es el diablo. Entonces, ¿qué es? ¿Es un ente qué? ¿Material o espiritual? ¿Dios qué es? ¿Espiritual o un ente material? Y nosotros, y no podemos librar una batalla. Por eso el apóstol dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que empieza a citar en Efesios una jerarquía de autoridades del reino de las tinieblas. Nuestra lucha es espiritual. Entonces, nuestras armas no pueden ser materiales. Yo no le voy a ganar al diablo con un revólver, o con una trompada, con una piña, o con un enojo. Mis armas tienen que ser espirituales. Amén. Y para vencer al reino de las tinieblas, yo tengo que obtener armas de la luz. Porque al fin y al cabo, la tiniebla es ausencia de luz. Si hay maldad, es porque nadie está haciendo lo bueno. Si hay odio, es porque nadie está amando.
Si hay división, es porque nadie tiene un espíritu de reconciliación. Entonces, si hay adicciones, no hay nadie que está dando ejemplo de guardar su cuerpo como un templo para que alguien pueda tomarlo e invitar, para que realmente pueda presentarse y decir, escucha, tiene fuerza, está todo el día con energía, está alegre. ¿Qué tiene? Cuida su templo, el templo del Espíritu Santo, pero el que daña al templo, dice la Biblia que hay un aire. Entonces, para que la persona que esté en error pueda ver, porque la palabra de Dios es el espejo en el cual nosotros reflejamos. Lo que dice acá, cuando se lee acá, nos va a confrontar. Te va a demostrar, te va a dar a conocer la perspectiva de Dios. Y va a contrarrestar con lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es porque Dios expone todo lo malo para no pasar sobre nuestro libre albedrío y nosotros podamos decidir, o me sigo hundiendo, o realmente tomo las armas espirituales de luz para que yo pueda vencer a las tinieblas. Porque la batalla es espiritual. Dios es espíritu, Dios es inmortal, Dios es invisible, Dios es el poderoso, Dios es eterno. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos esto? Y el apóstol dijo, nuestras armas no son carnales, no son materiales, no son físicas, nuestras armas son espirituales, poderosas, y dice en. La palabra en significa inclusión, dentro, que pertenece. O sea, nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. ¿Para qué? Para derribar todos los argumentos de las tinieblas que fue inserto en nuestras vidas por años. ¿Pero cómo? A través de los abusos, a través de las peleas, a través de los abandonos, a través de las adicciones, a través de las malas decisiones, a través del sexo ilícito del casamiento, del adulterio, de la fornicación, de todo lo que va contra la ley de Dios. Que todo, cuando uno habla de estas cosas, en veces se asombra, el pastor va a hacer fornicación, adulterio, pero es lo que hacen. Da vergüenza decirlo desde acá, tiene vergüenza, pero en la intimidad lo hacen. Y nadie declara lo bueno y lo malo. Nadie se atreve a exponer esto está mal y esto está bien. Y hay que poner que hay cosas que a Dios no le agrada y hay cosas que a Dios le agrada. Pero la iglesia o el expositor no obliga a cambiar. Lo que va a hacer cambiar es tu libre albedrío, tu decisión que tomes conforme al poder de la exposición de la palabra. A lo que el Espíritu va a hacer en tu vida, va a redarguir en tu vida, te va a traer convicción para que vos puedas tomar una decisión correcta. O sigo o abandono. ¿Jesús qué hizo? Oiga, escuchen, para que veamos de lo que le estoy hablando. Entonces Jesús, escuchen, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Usted se cree que es el único que es tentado? ¿Lo fue tentado Jesús? ¿No vamos a ser tentados nosotros? Y después de haber, dice, ayunado, ¿qué hizo Jesús? Ayunó. Gran secreto. Ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días de ayuno, 40 días de oración. El cuerpo natural, la carne, ¿qué pedía? Alimento. ¿Qué le presentó el diablo? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el diablo sabía la necesidad de la carne, sabía la debilidad de Jesús. Y dígame, el que fue adicto, dijo, no consuma más, y ahí cuando viene regalada. Ahí nadie paga, ahí todo invita. Cuando vos querés consagrar tu vida, todo te la regalan.
Pero cuando te estás muriendo en adicciones, en el alcohol, en los vicios, ¿qué hace el diablo? Te denigra. ¿Cómo? Ahora tenés que robar para pagar. Ahora tenés que mentir y robar a tu mamá, robar a tu vecino, robar a tu pastor, robar a tu tío, a tu abuelo. ¿Por qué? Porque se destruye la moral del hombre. Y la moral es la capacidad para poder discernir lo bueno y lo malo. ¿Y por qué robaste? Porque tengo un hijo, yo me excusa todo. Mi novia tuvo para hacer, tengo un hijo y tengo que salir a robar para comer. Eso es una verdad a media. Y toda verdad a media es mentira. Y ese es el trabajo del diablo, presentarnos toda la vida verdad a media. Me digan que si usted un día lo pensó, yo voy a cambiar, y el otro día, a la otra semana se encontraba peor. O yo quiero crecer, así lo que se vio frustrado. O dijo, yo no tomo más, yo no fumo más. Oiga, alguien fuma en este lugar porque sentí algo de parte de Dios y has intentado dejar y volviste fumando más. O sea, no digo esto para exponer a nadie, sino para que nosotros veamos la realidad con la palabra. Porque el diablo le vino a presentar el desafío de pan a Jesús. No les presentó el desafío de unas zapatillas para que no se queme la arena. La necesidad era el hambre. El diablo sabe la necesidad de abstinencia que tenemos de los vicios. Te va a presentar tu debilidad. ¿Por qué? Porque tu fortaleza no puede. ¿Cómo el diablo te va a presentar lo que vos sos fuerte? Porque sabe que vos no le vas a dar título. Pero tu debilidad sí. ¿Amén? Después de haber ayunado, dice, vino el tentador y le dijo que convierta pan las piedras. Fíjense la actitud de Jesús. Y respondió y dijo, escrito está. Escrito está. ¿Qué es esto? Un arma de luz contra, hermanos queridos, el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo en Efesios dijo, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreo dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu que penetra hasta lo más profundo del alma, que llega hasta las coyunturas, dice que hasta los tuétanos, y dice que la palabra de Dios es la que discierne la intención del corazón. Gloria a Dios. ¡Wow! ¿Qué es la palabra de Dios? Un arma para derribar al enemigo. La palabra de Efesios, cuando dice la espada del Espíritu, es una espada de guerra. La de los romanos, una corta, que uno mata, hiere y tiene una lucha cuerpo, pero es para herir y para matar. Tómense de la palabra de Dios para matar al enemigo, para herir, para dañar al reino de las tinieblas. Pero el libro de Hebreo dice que la espada del Espíritu es más penetrante que toda espada, que es más penetrante que una espada de doble filo. Cuando habla ahí, está hablando del bisturí quirúrgico. ¿Vio el bisturí que operan los médicos? Bueno, ese corta la herida, estirpa el mal, se cierra la herida y sana. La palabra de Dios es un arma para herir y matar al enemigo, pero para curar las heridas también. Y yo debo conocer las escrituras para no matar cuando estoy operando una herida y para no hacerle mismo al diablo cuando tengo una pelea. ¿Cómo le hago mismo al diablo yo? Cuando hacemos, Señor, toma el control del culto, hágase su voluntad. No, en el nombre de Jesús, diablo, Satanás, te vas de este lugar, soltás la vida, porque este es el lugar donde se adora a Dios, pertenece a Dios. Entonces, porque la palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, que ni un arma forjada prosperará contra los hijos de Dios. 1000 y 10.000 se levantarán contra ti, pero a ti no llegará, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando conocemos las escrituras, podemos herir al diablo. Jesús, ¿qué tomó? Las escrituras. ¿Qué tomó? Escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio
8:3 dice eso. Jesús nos lanzó. No estoy en contra de las manifestaciones espirituales. Soy pentecostal. Dios me toca, danzo, hablo en lengua cuando Dios quiere. Pero Jesús, para vencer la tentación, Él no nos lanzó, no habló en lengua, sino que dijo, escrito está. Amén. El poder de la palabra. Sí, Señor. Amén. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Amén. En realidad lo que el diablo está es desacreditando la soberanía de Dios del corazón de Cristo. El diablo lo que quiere es sacar a Dios del corazón de Jesús. Si vos sois hijo de Dios, ¿por qué pasaba? Si vos sois hijo de Dios, ¿por qué si te mirás de arriba? Jesús en un momento dijo, ay, ¿dónde está Dios cuando el diablo me tienta? ¿Dónde está Dios cuando yo tengo? Una hora ha dicho, ¿dónde está Dios cuando murió mi mamá? ¿A dónde estaba Dios cuando se separó mi papá? ¿A dónde está Dios cuando murió un ser querido? Y nosotros veremos, Jesús en un momento dudó de la soberanía de Dios. Él se asió, tomó un arma que es la palabra de Dios y respondió con un arma. Amén. ¿Qué le dijo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo, o sea, la palabra diablo, enemigo. Entienda esto, es el enemigo el que busca destruirnos. Es el enemigo de la creación de Dios el que quiere denigrar a la creación de Dios, que es el hombre. Es para que comprendamos y entendamos. Y nosotros, cuando nos dicen la verdad, nos dejamos de congregar, nos dejamos de juntar con la gente de fe, nos juntamos con y empezamos a tener costumbres, mitos, iglesias del mundo y nos apropiamos de todo eso. Y cuando venimos acá y se expone la verdad, sale a luz lo bueno y lo malo. Lo que el diablo trabaja y lo que Dios trabaja. Y Dios está diciendo, tenés que elegir entre esto, lo que está hablando el Espíritu, o lo que vos venías haciendo. Y nosotros decimos, ese predicador conoce mi vida. Y me está tirando palo a mí. Y eso es el diablo. A vos te está hablando, te conoce, se enteró, es un chismoso, le vinieron a decir. Pero Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos discernir. Aquí he puesto el camino del bien y el mal delante de nosotros, el camino de la vida y de la muerte, ahora tiene que escoger. Es necesario, como el diablo nos lleva a la destrucción, es necesario que haya gente que exponga la palabra de Dios como se tiene que exponer para que podamos decidir lo correcto y lo malo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. El día de mañana vamos a estar delante de su presencia y Dios tiene que alcanzarnos con su justicia. Y me va a decir, pero yo fui a la iglesia, pero yo estuve en la iglesia, yo creí, se lo hacía. Apartado de mí, Señor, pero yo estuve. No. Yo puse que se ponga. Oye, Lázaro dijo, el rico le dice a Lázaro, envía a Lázaro para que le diga a mi padre que realmente existe el infierno, para que se salve. Le dijo, imposible. Hay un abismo entre nosotros, hay una oportunidad. No se puede de acá, y le dice, están los profetas, está la ley, y si muere, resucita un muerto, tampoco le van a creer. ¿Qué es lo que le dijo? Está la ley. Está la palabra, están los profetas, los que declaran el corazón de Dios para que conozcan. Y aunque se resucita un muerto, van a seguir cometiendo errores, porque su libre albedrío, su moral está cauterizada. Y suena duro, pero los que pecan son hijos de Dios. Hoy, a la noche, ¿cómo quieres salir de esta puerta? ¿Como hijo de Dios o como hijo del diablo? Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque tentados, hermanos, somos todos. Desde el pastor hasta el portero, desde el corista hasta el que viene a apagar el cigarro ahí afuera. Somos todos tentados. Pero hay una diferencia
entre asirse de las armas espirituales y querer pelear esta batalla carnalmente con las cosas. Porque Dios no nos va a obligar. Él es Dios de oportunidades para todo aquel que le busca. Porque Él es galardonador, Él premia, Él corona, Él bendice a los que le buscan. Porque dice que Él es galardonador de los que le buscan. Amén, sí, Señor. ¡Wow! Otra vez lo llevó el diablo, porfiado, a lo muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrares me adorares. Oiga, ¿para qué fue creado el hombre? Para adorarlo, para obedecerlo y para tener buenos modos. Miremos nuestra vida si estamos adorando a Dios con nuestras actitudes, si estamos obedeciendo a Dios y si tenemos buenas obras, no delante de los ojos del pastor, de mamá, del tío, de mi mujer, de los ojos de Dios. ¿Cómo son mis obras delante de Dios? ¿Qué quiere el diablo? Quitar la soberanía de Dios en nuestro corazón. Le quería hacer creer a Jesús que Él era más poderoso, que Él podía darle los reinos, cuando la palabra de Dios que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Mía es la tierra y su plenitud, que el Señor. ¿Este se cree que el diablo no nos miente para que desentronemos a Dios de nuestro corazón? ¿Qué va a decir eso? ¿Te van a lavar la cabeza? ¿Te van a sacar lo poco que tenés? Porque quiere destronar a Dios de tu corazón. Cuando perdés la fe de que hay una oportunidad en la mano de Dios, estás en la garra del Dios. Porque dudaste, y la duda rompe la fe. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la sustancia que yo no la tengo, no la veo, pero que la veré y la palparé, porque será lo del mundo espiritual en Dios, yo lo voy a ver en material. Y la lucha material y espiritual que tengo en Cristo, yo la venceré. Porque Dios pelea por nosotros. Si Dios con nosotros, contra nosotros. Entonces Jesús le dijo la cuarta vez: vete. Porque escrito está: el Señor, tu Dios adorarás, y a Él solo. Y el diablo entonces, y aquí, vinieron ángeles y le serviron. ¿Qué quiere decir con eso? Una vez entonces, Jesús usó armas espirituales. 2 veces le tentó. Ahora Jesús no tenía autoridad en esta área. Ya empezó a tener autoridad, porque no tomó señorío y convirtió en pan, sino que se sometió a la voluntad de Dios. Amén. Y tenía autoridad porque ahora él esperaba a Dios. Y la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán la fuerza, correrán, no se fatigarán. Dice, alzarán sus vuelos como las águilas. Señor. El que espera en Jehová es bienaventurado. Jesús esperó en Dios. Segunda tentación, siguió esperando. Ahora, en la tercera, ya tenía autoridad para vencer las tentaciones terrenales. Porque Él le dijo que no a las tentaciones. Tenía autoridad. Porque con armas espirituales derribó las tentaciones espirituales. Pero en la cuarta tentación tenía autoridad para echar afuera al diablo. ¿Cuándo vamos a echar afuera al diablo? Cuando tengamos autoridad de Dios, que hemos resistido, que hemos perseverado, que hemos obedecido y que hemos esperado. Cuando el diablo nos dio por muerto, por desterrado, por perdido, por quebrado. Es bueno saber esperar en Dios. Amén. Porque en ese proceso del desierto, el diablo sabe que quiere desarraigarnos a Dios de nuestro corazón. Porque Él sabe que si nos levantamos con armas espirituales,
Le vamos a decir, diablo, soltá a mi hijo, diablo, soltá a mi madre, diablo, salí enfermedad, salí cáncer, salí úlcera, salí sida, salí demonios, nombre que tenga, cualquiera sea género, hermano, argumento, estrategia o maquinación de la tiniebla, tendrá que soltar, porque vamos a tener una autoridad en el nombre de Jesús. Jesús resistió y automáticamente comenzó su ministerio. Queremos fructificar, hermano. Queremos fructificar. Queremos crecer en Dios. ¿Querés crecer en Dios, hijo? Vencer al desierto. Vencer tu desierto personal. Vencer la tentación. Vencer lo que el diablo a vos solo te habla. Que no le habla más nadie, solo a vos. Cuando salgas la primera vez en victoria, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta te vas a parar en el nombre del Señor y le vas a decir, yo he nacido para adorar a un solo Dios. Diablo, te vas de mi vida, te vas de mi familia, te vas de los propósitos de Dios. ¡Aleluya! Alguien tiene que entender esto, que debemos resistir al diablo. La Biblia dice, resiste al diablo. Y resistir, hermano, no es aguantar. Resistir es permanecer en la brecha. Estar en el lugar de batalla, estar en el lugar de guerra. Es no retroceder. No retroceda por más que la realidad sea adversa. Crea en Dios. Permanezca en el desierto. Porque hay algo que viene posterior a esto y que es el comienzo del ministerio de Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. No podemos avanzar si quedamos fuera. No podemos avanzar si no nos congregamos. No podemos avanzar si no lloramos, si no oramos congregacional, personal, si no leemos la Biblia, no pasamos por los discipulados. Es imposible ganar una guerra espiritual si yo no tomo armas espirituales. Debe asirse de las armas espirituales. No se deje engañar por el diablo. Y ahí comienza la palabra de Dios. Jesús principia su ministerio. Hermanos queridos, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? La palabra predicar significa divulgar, dar a conocer, pararse en las esquinas y gritar, hablar congregacionalmente en la asamblea de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Empezó a declarar el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es ese propósito eterno? Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el propósito eterno para todo ser humano? Hermano, cambie su manera de pensar. La palabra arrepentimiento es cambio de manera de pensar, es metanoia, mente. Es una palabra compuesta, mente es mente, noia es cambio de mi pisada, mi manera de caminar, la dirección de mi vida debe cambiar. Cuando nos habla la Biblia de arrepentimiento, debo cambiar mi manera de pensar para entender a Dios. Yo no puedo entender y conocer a Dios si no dejo de pensar como estoy pensando. Debo comenzar. Por eso tenemos que asirnos de la palabra de Dios para tener pensamiento de bien como Dios tiene pensamiento de bien para nosotros. Si Jesús no tuviera palabras, seguro quisiera ganar al diablo a trompada. O si no le contestaba cada palabrota. Pero Jesús fue por la palabra, con armas espirituales y venció. Amén. Y lo primero que hizo luego de vencer al diablo fue predicar. Queremos crecer, queremos avanzar, hermanos. Debemos predicar. Debemos hablar, debemos decir que hay una iglesia que ama las almas, que hay un propósito dentro de una congregación que es orar por los necesitados, por los enfermos, por los afligidos, por los perdidos. Hay un lugar donde se puede propagar el amor de Dios, que no hay intereses económicos, sino que lo que deseamos es que el amor de Dios los alcance, pueda restaurar y también la persona pueda, hermano, pasar su desierto en el nombre de Jesús. Jesús predicó, nuestro deber es predicar, nuestro deber es anunciar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. Debemos hablar de la grandeza de Dios. Nosotros somos, hermanos, ¿cómo se llama? Hay una palabra, hijo del rigor.
La iglesia se ha vuelto hijo del rigor. Que si no estamos pasando desierto, no salimos a predicar. No salimos a hablar. Cuando estamos ahí, yo sé que Dios me llamó a predicar. Perdóname, Señor, mi lugar era este. Yo cantaba, yo predicaba. No volvamos al desierto, ya vencimos al diablo. Anunciemos, prediquemos. ¿Qué debemos anunciar? Al Cristo resucitado, el poder de la resurrección, la salvación en el nombre de Jesús. Que hay oportunidad de vida, que no todo está en este mundo. Que hay una patria celestial, hay una patria eterna que nos espera. Que cuando este cuerpo perezca, hermano, nuestra alma irá a un lugar eterno, al descanso o al tormento. Pero debemos decidir en el escenario de este mundo qué camino tomar, qué dirección tomar. Pero ¿cómo la gente, hermano, va a llegar al conocimiento, al camino verdadero, si no hay quien predique? Venía el eunuco de los principales de la reina de Candás, bajaba a Jerusalén por las fiestas de los primeros frutos, y Dios llama a Felipe a través de un ángel y le dice que descienda el camino del desierto que va a Gaza por Jerusalén. Y Felipe va y obedece y encuentra un eunuco que vendría a ser como el ministro de Economía de estos tiempos, de alto rango. ¿Por qué venía el ministro de Economía? Porque en Candás la reina era considerada Dios y no podía atender este negocio, no podía tocar plata, no podía tener relación con gente, era considerada de esa cultura como Dios. Y este hombre prominente, Dios toca a Felipe y le dice: anda, que hay alguien que necesita. Y se fue y vio que este hombre, que realmente tenía recursos, estaba leyendo un pasaje y decía: como oveja fue llevada al trasquiladero y no abrió su boca, dice. Y después dice: y su descendencia, ¿quién la contará? Y el Espíritu le dice a Felipe: ve, acércate al carro. Y Felipe se acerca y ve el eunuco que lee, y yo me imagino que el eunuco estaba y no entendía. Y Felipe le dice esta pregunta: ¿entiendes? Y el eunuco le dice: ¿cómo debe entender si no hay nadie que enseñe? ¿Cómo la gente se va a enterar que hay un Dios que puede restaurar? ¿Cómo el mundo se va a enterar de una patria celestial, de una esperanza eterna, de un consuelo eterno, si no hay quien predique, no hay quien divulgue, no hay quien hable de la grandeza de Dios? Aleluya. Que la pasión por la exposición de la palabra nunca muera en nosotros. Y no es necesario ser, hermano, un hombre prominente en las Escrituras para predicar. Comencemos con el testimonio, con la obra que Dios hizo en nosotros, con el amor que recibimos en la iglesia. Yo predico de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia me cobijó. Los hermanos me hicieron sentir amor. Mi pastor me llevaba comida a mi casa. Hermanos, los hermanos asistían a mis hijos, vestían a mis hijos. Me amaron. La iglesia fue, hermano, la cobija para mi vida. ¿Cómo no voy a hablar de la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo no voy a hablar del poder del amor de Dios dentro de la iglesia? Tengo que divulgar, tengo que contar. Si no conoce las Escrituras, cuente quién es Dios, su experiencia. Dígale que usted era esto, ahora esto. Pero para empezar a divulgar, acordémonos de pasar por nuestro desierto y vencer a Satanás. Esto es, Señor, amén. Hermanos queridos, Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón y a Pedro, y Andrés, a Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, aunque eran pescadores. Él les dijo, porque eran pescadores, y él les dijo: venid en pos de mí. ¿Y qué? ¿Qué?
El versículo siguiente dice: entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hermanos queridos, Pedro y Andrés estuvieron pescando toda la noche, no sacaron nada. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo... Busca el libro de Lucas. Sí, libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Nos cuenta más detallado la situación. 5, 4. Fíjense lo que dice. Desde el 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lado de Jerusalén, que el tío se agolpaban y sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, Mateo lo decía que él predicaba, pero Lucas que nos aclara que le seguía una multitud que quería escucharlo. Y dice, Lucas nos aclara y nos dice que había una multitud que quería escucharlo. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, dice, habiendo descendido de ellas, lavaban. O sea, Lucas nos aclara la situación que habla Mateo. Pedro y Andrés estaban lavando las redes. No habían pescado nada. Y fíjense que Jesús llega y les pide permiso para entrar en la barca, para predicar, para que todos puedan oír. Jesús nunca entra si nadie no le permite. Dios. Dice la palabra, sigamos leyendo, entrando él en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que entrase. Jesús no te va a venir a invadir. Jesús no te va a venir a importunar. Jesús te lleva en ruego para que entres en conciencia. Dios nunca obliga a nadie. Está esperando tu decisión. Está esperando que responda a esa combinación o a ese llamado que Él hace. Y Él rogó a Pedro y Andrés que le dejasen entrar en su barca. ¿Qué hicieron Pedro y Andrés? Lo dejaron. Y una vez que Jesús entró en la barca, escuchen bien, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. O sea que Él le pidió permiso para predicar sobre la barca, ¿sí? Para que los demás escucharan. La respuesta de Pedro y Andrés fueron: sí, entra. ¿Cuál va a ser tu respuesta esta noche? ¿Cuál va a ser la respuesta nuestra en esta noche? Porque Jesús sigue pasando. Jesús sigue caminando. Jesús sigue llamando al hombre por más errores que tenga. En el libro de Génesis nosotros vemos a un Adán que peca. Eva come el fruto prohibido. Pero vemos a un Dios omnisciente, que todo lo siente y lo sabe, omnipresente, está en todo lado, omnipotente, en todo el poder, diciéndole: Adán, él dijo: tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó? ¿Usted se cree que Dios no sabía lo que él había hecho? ¿Usted se piensa que Dios no estaba mirando? ¿Que pasó por desapercibido? ¿Que estaba en un descuido y los otros pecaron? No, es el amor de Dios llamando al hombre, aún cuando el hombre había dado. Y hoy Dios llamando a que dejemos entrar a ese mismo Dios en nuestra barca. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Porque hay una diferencia en que Jesús nos ruegue cuando entra, a la diferencia de que cuando le dejamos, a partir que lo dejamos, Jesús comienza a ser Señor nuestro.
¿Por qué Pedro no lo reconoció y no sabía? Porque Pedro no lo había reconocido como Señor todavía a Jesús. Pero él lo dejó entrar. Tal vez tenga poco conocimiento, poca experiencia, no sepa, tal vez Dios es una información, tal vez Dios es solamente información que entró por el oído, pero no tenés una relación personal, no hay una experiencia bíblica del Dios vivo, no hay una experiencia espiritual, no hay una relación íntima de conocimiento. Como dijo Pablo, el propósito es que todo hombre proceda al arrepentimiento y al conocimiento del Dios vivo. Tal vez no has vivido la experiencia de dejar ese camino torcido para caminar en un camino derecho y no has tenido un encuentro con Dios, pero Dios está ahí rogando para entrar en el barco. Pedro y Andrés lo dejaron, fíjense lo que sigue. Y cuando terminó de predicar, dijo a Simón: ponga para adentro y echa vuestras redes para pescar. Escuchen, primero rogó, pero ahora Jesús está dando una orden. Dios va a dirigir nuestra vida cuando nosotros lo dejemos entrar y cuando Él sea Señor. Es la única forma que vamos a experimentar una transformación en nuestra vida es cuando Jesús entre en nuestra barca y Él sea el Señor de nuestra vida. Si Dios no gobierna tu vida, olvídate que vas a aplicar algo en esta vida. Vas a vivir de frustraciones, intento, en sueños. Pedro venía de pescar. Oiga, Jesús llegó, le pidió permiso. Pedro, ¿qué oficio tenía? A Pedro nadie le iba a enseñar a pescar. Nadie. Él sabía dónde tirar la red, qué hora tirar la red. Jesús llega a las 12 del mediodía. Pedro, ¿a qué hora pescó toda que dice la Biblia? Toda la noche. ¿Por qué? Porque los pescados salen del fondo para arriba de la noche, porque hay menos calor. En la noche en el día busca profundidad por el calor, a la noche salen a comer porque es más fresco. Pedro tranquilamente hubiese dicho: ¿y este carpintero? Yo soy pescador. Él me puede enseñar de madera, pero de pesca a mí no me va a enseñar. No solo eso, me están tomando por estúpido. Me quiere que me vaya y me meta en el medio del mar ahora a las 12 del mediodía, cuando los pescados están todos en el fondo y todos los otros pescadores se burlan de mí. Jesús lo que me quería demostrar era que Él es experto en llamar las cosas que son como si fueran. Él es experto en buscar la lógica. Él es experto en hacer de la nada ser todo. Y le dijo: boca para adentro. Y Pedro, ¿qué dijo? En tu nombre. Y eso es fe. Y eso es lo que Dios demanda hoy en nuestra vida. Si hoy te atreves a entregar tu barca al Señor y dejar que Él comience a gobernar y dar las órdenes desde tu barca sobre tu vida, necesitas fe. Necesitas creer que el Dios de lo imposible camina a partir de ahora junto con vos. Amén. Pedro dijo: voy a pasar vergüenza, se van a reír de mí. Es imposible naturalmente. No creo que haya nada que pueda cambiar esto. Yo soy pecador, pero él dijo: en tu nombre. Y hay otra cosa. Jesús le dijo: echad las redes. Si le dijo echar las redes, porque iba a haber mucha pesca. Y me acordaba en Misiones cuando mi viejo pescaba, cuando el río Uruguay, el Pepirín, cerca de los Altos Moconá, se unían dos redes y se unían tres redes y eran de 8 metros. Cuando se unían las tres era porque iba a haber pescados grandes y el lugar era profundo. Y estudiando en el contexto, en el comentario, era lo mismo. Los pescadores del mar de Galilea unían las redes cuando había mucha pesca para agarrar una más cantidad de peces y más grandes sean los tamaños y las redes no se rompan. O sea, lo que Jesús le dijo a Pedro
Le dijo, prepárate, porque conmigo vas a aprender a pescar de veras. Conmigo va a haber pesca, preparad las redes. Pero la Biblia dice después que Pedro echó en la red. Dice, en tu nombre echaré la red. Y echó y se llenó de pescado. ¿Qué pasó? Se rompió la red. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñarle? Que cuando el Maestro empieza a gobernar nuestra vida, debemos tener obediencia total. Pedro obedeció a media y perdió más de la mitad seguro de la bendición de Dios. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios y lo dejamos entrar en nuestra barca, vamos a tener que aprender a obedecerlo, pero completamente. A medias no sirve. Porque lo que pescas hoy se te va a escapar mañana. Y el esfuerzo que hagas hoy, mañana se te va a ir por los agujeros de la red, porque no se están entendiendo la orden que el Maestro te está diciendo. Y se fueron. Y que Pedro llegó a Jesús, pasó los tiempos. Pedro niega a Jesús, Jesús mismo le niega. Pedro se descarría. Los demás apóstoles esperan al Maestro, pero Pedro vuelve a pescar. Se va a armar a pescar. Aquí no saben qué horario va a pescar Pedro. A la noche. De vuelta a cometer el mismo error. ¿Cómo fue a pescar? Sin el Maestro de vuelta. Sin el consejo del Maestro. Sin la presencia del Maestro. Volvió a ir a pescar. Volvió a confiar en sus fuerzas. Volvió a poner en garra a sus propios pensamientos. Y vino Jesús en la playa. ¿A qué hora le viene Jesús a la playa? A la mañana. ¿Qué pregunta le hace Jesús? Venía con Juan. Hijitos, ¿tienen algo para comer? Como irónicamente. Y Juan le hace la pregunta de atrás, ¿han pescado algo? Y Pedro contesta, no hemos pescado nada en toda la noche. Jesús dándole otra oportunidad a Pedro para que entendiera que en la obediencia estaba la bendición de Él. Echó Pedro las redes ahora, Señor, y se llenaron las redes. Y Jesús le dijo, ven y diles a tus amigos. Y llamaron a desde la barca cercana y las dos barcas fueron llenas de peces. ¿Por qué? Porque Pedro había aprendido la lección de obedecer completamente a Dios y su presencia. Hermanos queridos, la iglesia va a pescar hombres cuando realmente Jesús entre la barca. Cuando dejemos entrar a Jesús en esta congregación, Él no va a invadir nuestro corazón. Él no va a invadir nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Él está rogando para que le dejemos entrar. Jesús está rogando para entrar a los cielos abiertos. Jesús está rogando para entrar en ambas. Pero Jesús está rogando para entrar en nuestra barca personal también. Porque si el ministerio está pasando, no está pescando, es porque el Maestro no ha entrado a la barca. Pero si en nuestra vida estamos sin fructificar, nuestro caminar es en vano, porque la palabra hermano es infructuoso, que no da fruto. Si nuestra vida no da fruto, si nosotros no avanzamos, debemos dejar entrar al Maestro a nuestra barca y dejar que nos hable, que nos enseñe y luego aprender a caminar en obediencia, pero en una obediencia total, porque nosotros podemos obtener experiencia de esta vida. Nosotros podemos tener sabiduría de este mundo.
Yo puedo tener experiencia en la calle, experiencia en los negocios, sabiduría en el trabajo, puedo ser un excelente consejero, pero solo Jesús, Él sí es pescador de hombres. Amén. Solo con Él pescaremos hombres. Solo con Él nuestra vida será fructífera. ¿Qué le parece si leemos de nuevo la palabra? Sí, vamos a Mateo. ¿Recuerdan Mateo cuánto? 4:27. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentido porque el reino. Dígame si no es verdad esta palabra, si no tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dígame si la iglesia no tiene que cambiar la manera de pensar por las diferencias personales, por la manera de pensar, por la manera de caminar, de ser. Si no debemos arrepentirnos realmente. Jesús empezó a predicar, dijo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se cree usted que la venida de Cristo no está cerca? Alce vuestros ojos, miren. El Señor dijo, porque el que mira el viento ese no ciega, no cosecha. Saben discernir qué es tiempo para esto, que va a llover o que no va a llover. Pero no saben discernir el día de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos creemos? Que la venida de Cristo está lejos, está a la puerta. Miremos las señales. Estamos en un tiempo de gracia. En cualquier momento las trompetas suenan y los muertos en Cristo resucitarán primero, como dijo Pablo, los que estamos en vida y en Cristo Jesús precederemos y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Dios. ¿Usted cree que la venida de Cristo no está a las puertas? Las señales están cumplidas. Las señales están dadas. Estamos en el tiempo cero, no es para meter miedo. No somos de la iglesia tradicional para llevar un mensaje que emite miedo, pero sí estudiamos escatología, sí estudiamos los tiempos bíblicos a través de las profecías bíblicas y los cumplimientos. Están todos en cumplimiento. La venida del Señor está a las puertas. Debemos anunciar, debemos predicar de arrepentimiento y que el reino de los cielos se acerca. Y debemos, hermanos, hacer que el Maestro haga de nosotros pescadores de hombres. Amén. La pregunta es, ¿a quién hemos pescado en estos tiempos? ¿A quién hemos hablado? ¿A quién hemos traído? ¿A quién hemos divulgado? ¿A quién hemos enseñado? ¿A quién hemos pregonado? ¿A quién hemos anunciado? ¿A quién dimos a conocer el amor de Cristo? De que Dios realmente es un Dios de oportunidades. Un Dios que nos está llamando todos los días para entrar en nuestra barca. ¿Por qué? Porque realmente Él quiere que nuestra vida sea fructífera, que realmente seamos pescadores de hombres, obedientes a los propósitos de Dios, hermanos, pero que realmente Él gobierna nuestra vida. Iglesia, vayamos en pos de Cristo, Amén. para que en Él podamos ser pescadores de hombres. Vengan a mí, dice el Señor, y yo os daré pescadores de hombres. ¿Dónde está el hombre que se va por la mujer que se va por salvación? ¿Cuál fue la última oración de fe que hicimos y que llevaba a una persona que reconozca que necesita a Cristo en su vida? Cuando fue la última vez que alguien dijo, yo quiero que Jesús se lo viva. Está todo mal, no pesco. La economía atrás, mi salud atrás, mi vida para atrás, mi familia para atrás. Yo quiero ser fructífero. Yo quiero entrar. ¿Cuándo fue la última vez que predicamos y alguien aceptó a Cristo en su corazón? Nosotros somos pescadores de hombres. Comencemos a pescar en la lagunita de nuestro hogar. Después vayamos al río de nuestro barrio. Después vayamos a nuestro mar y vayamos a los océanos a pescar en el nombre del Señor. A decirles que todo lo podemos en Cristo, que Él sí nos fortalece. Amén. Hermano querido, este es un año que Dios nos va a desafiar. Un año a predicar, a evangelizar, a llevar, no se canse, anuncie, predique, declare.
aunque está todo para atrás, que en realidad a veces anuncie que hay oportunidad, que hay esperanza, que hay un Cristo que puede transformar las cosas y que hay una iglesia que todavía ama, que se preocupa por la vida. Hermanos, que tal vez no tenga conciencia, los jueves se ora, hermanos, los miércoles el culto se clama, se está pidiendo, estamos orando por la vida de los que están necesitados, los enfermos, de los que no están, de los que partieron, que consuelan, los que quedaron. Hermanos, pero debemos seguir pregonando este evangelio de esperanza y de salvación ante el mundo. Debemos ser pescadores de hombres. Nos ponemos de pie. Hoy cuando le decía a Fanny que Dios puso este mensaje en mi corazón, lo leí en la computadora, porque lo tengo de los talleres que fui a descubrir. Pero el Espíritu trajo en mi corazón cuando me senté en la plaza, de que realmente el enemigo nos va a llevar al desierto de tentación. Quiera Dios por esta palabra y su Santo Espíritu en esta noche llevarnos una convicción certera, decirnos de almas espirituales, de oración, de la palabra, del ayuno, hermanos queridos, y de la oración congregacional. De acercarnos a Dios para resistir al diablo, para que sea desarraigado de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, de las almas, para que podamos ser libres y comenzar a tener un nuevo comienzo en Dios. Salir de nuestro desierto para comenzar un ministerio, una vida fructífera en el Señor. Se puede. Se puede. Pedro, aunque se equivocó 2 o 3 veces, aunque negó al Señor, Pedro fue una de las piedras, hermanos, de la iglesia primitiva. Fue uno de los apóstoles fundadores de la iglesia primitiva. La Biblia dice que en su primer mensaje en el libro de los Hechos se convirtieron 5.000 personas. En el segundo 4.000. Hermanos queridos, la Biblia declara en el libro de los Hechos que por la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Y esto nos demuestra que Dios no hace excepción de personas. Que por más que nos hemos equivocado y que hemos negado, que hemos querido servir a Dios con nuestro propio corazón, Dios sigue creyendo en nuestro llamado. Dios sigue creyendo en nosotros. Dios sigue apostando por el hombre. Me encanta en la gran comisión cuando Jesús los reprende por el corazón incrédulo. Estaban llorando, estaban sentados a la mesa con un corazón incrédulo. Y Jesús vino y los reprochó. Se les retó: ¿qué hacen acá llorando si yo ya estoy resucitado? Pero en el 15, después del 16, más adelante, como que Jesús fuera, perdónenme si sea bien interpretado esta palabra, bipolar. Porque le estaba, hermano, retando un versículo y en el otro versículo le dijo: al que cree, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, si tomaren cosas mortíferas, dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Y dije: Señor, que acabas de rechazar, de retarle por la incredulidad, y ahora le mandás a una gran comisión con señales y prodigios. Dios nunca se equivoca cuando llama. Dios nunca se equivoca cuando llama a una persona. Por más procesos que pasemos, por más debilidades que tengamos, Dios sigue confiando en nosotros. Pero nunca va a pasar sobre tu voluntad, sobre tu libre albedrío. Depende de vos decirle: Señor, entra en mi barca, porque he entendido que debo obedecerte en todos mis caminos. Amén. ¡Aleluya! Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque por ella entiendo, Señor, que tú tienes que ser el Señor en mi vida y que debo obedecer
Gracias porque solo tú nos enseñarás a ser pescadores de hombres. Porque nosotros sabremos de nuestras cosas naturales, pero de las cosas espirituales poderosas en Cristo Jesús, solo tú nos puedes enseñar. Solo tú nos puedes, Señor, equipar, nos puedes llevar a que esto sea fructífero, Señor. En tus manos somos más que vencedores. Bendice a la iglesia, bendice a cada hermano, Señor, y seamos pescadores de hombres. Tal vez en esta noche hay alguien que quiera aceptar al Señor y quiera hacer la oración de fe, de decir: Señor, yo quiero reconocer que he estado mal, que he pecado, que he cometido errores, pero hoy reconozco que te necesito en mi barca. Señor, quiero hacer esta oración y hacer un compromiso ante ti. Hermanos, el altar está abierto, todo aquel que quiere que oremos pase. Porque si Dios no hizo acepción de personas, ¿cómo nosotros iremos a hacer acepción de personas? Aleluya. Espíritu Santo de Dios, hasta aquí he hablado lo que tú has puesto en mi corazón. De aquí en adelante, Señor, solo tu poder, solo tu gracia, solo tu amor puede darme la fuerza necesaria, Señor, para poder seguir adelante, Señor. Vamos a repetir todos juntos. Señor Jesús, en esta noche reconozco que te necesito en mi barca. Reconozco que eres hijo de Dios, que viviste entre nosotros y diste tu vida por mis errores y también resucitaste y estás sentado